Mi nombre es José Aldair Fernández Ortiz. El día de hoy les voy a exponer el tema modos de producción. ¿Qué es un modo de producción? El modo de producción es la forma en la que se organiza la actividad económica de un territorio determinado. En otras palabras, la forma en la que se organiza una economía para producir bienes y servicios, así como para organizar su distribución. El modo de producción, en otras palabras, también hace referencia a las distintas formas en las que puede organizarse la actividad económica dentro de una sociedad determinada, en este sentido encontrando el escenario óptimo para satisfacer las necesidades ilimitadas de los agentes socioeconómicos. Tipos de modo de producción. El primer modo de producción es comunismo primitivo. El modo de producción primitivo o comunismo primitivo es una de las formas en las que puede presentarse la forma de organizar la producción de bienes y servicios en una economía. Esta teoría fue desarrollada por Karl Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. El comunismo primitivo, en este sentido, es una de las distintas formas en las que se organiza la producción de bienes y servicios en su economía. La historia cuenta con una cronología por la que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El comunismo primitivo hace referencia al modo de producción de la primera de las distintas etapas de organización política y social de la humanidad. Características del comunismo primitivo. En las características que definen al comunismo primitivo podemos destacar las siguientes. Se basa en las primeras civilizaciones de historia, es decir, las sociedades primitivas humanas. Su forma de organizarse es en tribus. La conforman distintos grupos, los cuales dividen el trabajo dedicado a la obtención de sustento. Se basaba en economías de subsistencia. Los integrantes intercambiaban bienes en base al cooperativismo y por último no existía la propiedad como tal. El segundo modo es el asiático. El modo de producción asiático en este sentido es el concepto mediante en el cual Marx trató de analizar los fenómenos que estaban viviendo la economía asiática, los cuales daban lugar a desarrollos revolucionarios distintos a los de Occidente. La historia cuenta con una cronología por la que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Características del modo de producción asiático. Entre las características que definen al modo de producción asiático podemos destacar varias. Se establece para las economías que no forman parte de Occidente. Muchos teóricos la han propuesto para las economías que han estado bajo el dominio colonial. No existe un consenso sobre a qué hace referencia dicho modelo de producción. El Estado jugaba un rol predominante a través del control estatal. Hacía referencia a distintos territorios, aunque estos presentaban grandes diferencias. Y por último, es un concepto que ha generado un gran debate a lo largo de la historia. Modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción de bienes y servicios. En este sentido, Marx definió este modo de producción como uno de los modos de producción precapitalistas. Así, el modo de producción esclavista se atribuye a las sociedades de la época clásica como Grecia o Roma, un modo de producción basada en la servidumbre plena. En este modo de producción había habitantes que no poseían derechos. Las características del modo de producción esclavista. Entre las características que definen al modo de producción esclavista podemos destacar varias, así como el modo de producción se integra por una serie de rasgos que la distinguen al resto. Los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos. El amo de estos debía alimentarlos o proporcionarles residencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. Eran propiedad del amo, formando parte de su patrimonio y por último eran utilizados como objeto de cambio.
En este modo de producción existían dos clases sociales, que eran los esclavos, ciudadanos sin derechos. Estos eran propiedad de sus amos, el cual decidía sobre ellos, y los ciudadanos libres, ciudadanos con derechos, podían contar con propiedades e incluso tener esclavos a su cargo. Modo de producción feudal. El modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción que existían en la historia. En este sentido, Marx definió este modo de producción como el modo de producción que predominó durante toda la Edad Media. Así, este modo de producción se atribuye a las sociedades medievales. El poder político en este modelo estaba descentralizado. Por esta razón, el señor feudal poseía el poder, estableciendo relaciones de vasallaje con la otra clase social, los campesinos. Las características del modo de producción feudal son que los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Se basaba en modelos de explotación agropecuarios. Las relaciones eran de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino, y por último la unidad productiva mínima era el feudo. En este modo existía una reserva señorial, que eran aquellos que eran cultivados por campesinos, percibiendo a cambio mansos para cultivar, y los mansos, trozos de tierra que cedían el señor feudal al campesino para cultivarlos y autoabastecerse. También existían tres clases sociales, que era el señor feudal, un noble aristócrata con el capital y el poder para establecer el vasallaje, el campesino, un vasallo que debía pagar al señor feudal con sus servicios para alimentarse y también para recibir alojamiento y manutención, y por último los clero, compuesto por la iglesia y los miembros de la misma. Modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, de acuerdo con Marx, la historia cuenta con una cronología por la que han pasado una serie de distintos modos de producción, todos ellos basados en las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Al modo de producción capitalista, de acuerdo con Marx, le sigue el modo de producción socialista. El modo de producción capitalista fue definido por Karl y Friedrich. Aunque el modo de producción capitalista está considerado un sistema económico, los marxistas lo definen como un modo de producción. Las características de este modo son que la producción se establece bajo un sistema de propiedad privado, los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de la fluctuación de los precios, los dueños de los medios de producción son los que Marx denomina como clase dominante, así como la clase que explotaba la fuerza de producción del trabajador para generar plusvalias. Y por último, la clase capitalista genera la servidumbre del proletario, que en este modo el trabajador depende del propietario del capital para generar una renta para vivir. Por último, está el modo de producción socialista. El modo de producción socialista, en otras palabras, hacía referencia a un sistema de producción en el que los medios de producción se basan en la propiedad social y no privada. Los medios de producción en una sociedad capitalista estaban en manos de una clase dominante que explotaba al proletariado. Así, el modo de producción socialista sucedía al modo de producción capitalista, dotando a los trabajadores de los medios de producción para generar sociedades más justas y enfocadas al beneficio social y colectivo. Las características del modo de producción socialista es que el modo de producción en el que se basaba el sistema socialista destacaba entre sus características la abolición de la propiedad privada. No obstante, además de esta característica, su teoría incluye otra serie de características. Entre estas está la propiedad colectiva, los sistemas igualitarios,
la igualdad económica, social y política, la supresión de la competencia, la economía planificada, la fijación de precios, el control económico total y absoluto y por último el trabajo y salario en función de las necesidades. Bueno, pues esto es todo de mi parte. Gracias.